Ah chinga, que no ven que estoy jugando ping pong con mi amigo Don Gato. Cállate y sigue jugando. Mierda, espera, no más digo el anuncio. Este video es patrocinado por la Polystation, la mejor consola de todos los tiempos. Pasa horas de horas con tus amigos jugando tus videojuegos favoritos en esta super consola. Con la Polystation, olvídate de los discos rayados ya que usan cassettes de última generación. Dile no a la piratería. Nada de PlayStation. Con la Polystation, tú mandas. Hola de nuevo. Bienvenidos a la segunda parte de mi saga de mitos y leyendas. En esta oportunidad hablaremos de el origen de la carne de McDonald's. Sobre Polybius, el arcade del terror. Y sobre el mito del usuario 666 del YouTube. Bien, comencemos. Los establecimientos de comida rápida han sido desde siempre origen de numerosas leyendas acerca de su higiene, proveniencia de sus alimentos. Desde la rata frita junto a las patatas, pasando por varios bulos acerca de la carne usada. Aquí un mail que circuló hace varios años y que de vez en cuando vuelve a actualizarse sobre los animales fabricados para McDonald's y su carne. Subjeto importante. Para los fanáticos de las hamburguesas, lean esto. Según fuentes autorizadas de la Universidad Estatal de Michigan, trascendió recientemente que la carne que utiliza McDonald's para sus hamburguesas proviene de unos auténticos bultos sin patas y sin cuernos, que son alimentados por medio de tubos conectados a sus estómagos y que de hecho no tienen huesos, sino un poco de cartílagos que nunca llegan a desarrollarse. Quienes los han visto, aseguran que son cosas muy desagradables, pues además de permanecer inmóviles toda su vida, no tienen ojos, ni cola y prácticamente no tienen pelo. De hecho, su cabeza es del tamaño de una pelota de tenis y lo único que sobresale es lo que les queda de boca. La manipulación genética de la cual son resultado, los convierte en verdaderas cosas inanimadas con una horripilante apariencia gelatinosa. Cuando el gobierno intentó obligarlos a retirar de sus anuncios que sus hamburguesas tenían carne de res, ellos argumentaron que en latín res significa cosa, y que ellos producían carne de cosa, por lo que argumentaron que sí podían decir que era carne de res. Aunque dicho argumento es bastante rebatible y fraudulento, se dice que con todo el poder económico que los respalda, habrían sobornado a muchas personas, en diversos puestos, a muy altos niveles gubernamentales. Por eso, McDonald's se permite el lujo de anunciar que lo que le meten a sus hamburguesas es 100% carne de res, o sea carne de cosa, es decir, de esas cosas que se sabe hacen crecer en pseudo-establos y con procedimientos de dudosa ética. Pero nunca verán que exista ninguna leyenda o anuncio en donde McDonald's diga que la carne que utilizan es de ganado vacuno, que es el nombre apropiado para designar genéricamente a toros y vacas. Lo peor de todo esto, no es que McDonald's utilice la manipulación genética para lograr mayor producción, sino que dicha carne produce efectos secundarios en la salud. Las sustancias y toxinas que desarrollan las cosas que cría McDonald's, producen con el paso del tiempo daños irreversibles en la salud. Los primeros efectos se sienten al día siguiente de haber comido hamburguesas de McDonald's. Gran cantidad de personas sufre de indigestión y colitis. Pareciera que esos síntomas son intrascendentes, pero con el paso de los años, los efectos secundarios reales e irreversibles se manifiestan. Es un fenómeno similar al SIDA, ya que se incuba y permanece escondido durante muchos años, hasta que poco a poco va mostrando sus efectos perniciosos. Aunque todavía no existe un número grande de personas afectadas, se ha sabido que en lugares como Canadá, Australia y por supuesto Estados Unidos, grupos de científicos especializados en la materia, relacionan al consumo de hamburguesas de cosa con el síndrome de Alzheimer. Recuerdan a Ronald Reagan, entre otros muchos padecimientos cuyo origen parecía no estar relacionado con otras causas. Como verán, todo esto es sumamente desagradable, por eso, es importante que todos están enterados de la clase de comida que nos ofrecen en esos lugares. No permitamos que nos sigan vendiendo lo que no es. Si presionamos podremos hacer que McDonald's vuelva a utilizar carne de verdadero ganado vacuno y no carne de cosa. Bueno, ahora vamos con la segunda historia.
La historia nos cuenta, que Polybius se trataba de una máquina arcade, que vio la luz pública durante el año 1981 en diferentes lugares de Estados Unidos como Portland, Oklahoma y California. Sin duda fue un juego que llamaba la atención debido a los relatos de quienes afirman haberlo jugado o haberlo visto, ya que en el juego tienes una nave con la cual disparas, pero en vez de mover a la nave con el mando, rotabas la pantalla para alcanzar los objetivos, y también lucía unos colores bastante vivos para la época. Cualquiera se hubiera acercado a él con lo llamativo que era, porque es una leyenda. Bueno, comencemos con el nombre de la empresa desarrolladora de este juego, Sinneslchen, que en alemán vendría a significar pérdida de los sentidos, cuyo programador era Ed Rothberg. Se dice que esta empresa era una parte secreta del gobierno. También tenemos a los efectos del juego, que es lo que realmente convirtió a esto en un mito. En los jugadores de Polybius el juego generaba una gran adicción a este en un principio, lo que terminaba en un sentimiento de odio hacia el juego. Se decía también que el juego de vez en cuando te regalaba créditos para que siguieras jugando. ¿Y por qué digo se decía? Bueno, pues porque luego que los jugadores que llegaban a sentir odio hacia el juego también comenzaban a olvidar en qué consistía este, y es debido a eso mismo del por qué no habría ningún relato certero de personas que afirman haberlo jugado, ya que ellos afirman que el juego era mucho más que solo gráficos de colores tan vivos para la época, sino que al jugarlo se sentían mareados, algunas convulsiones, alucinaciones de tipo auditiva y ópticas, ya que el juego contaba con gráficos estroboscópicos que mostraban mensajes subliminales. El efecto estroboscópico es un efecto óptico producido al iluminar con destellos un objeto en movimiento. Para que quede más claro, recuerden cuando han estado bailando en una disco disfrutando del punchi punchi y aquella luz parpadeante. La luz estroboscópica hace parecer que todo se mueve en algo lento, o en tiempos, ya que no podemos distinguir todo el movimiento. De esa forma, volviendo al tema del juego, las personas afirman haber visto mensajes que aparecen en la pantalla con frases como mátate, sin imaginación, confórmate, no cuestiones a la autoridad y muchas más frases parecidas, además de rostros fantasmales que podían ver a través del rabillo del ojo. Pero como también hablábamos de alucinaciones auditivas, también se afirma que durante la partida se podían oír voces y lamentos de personas que se mezclaban con el sonido del juego, y como antes dije, se decía que el gobierno estaba involucrado con esto, ya que nuevamente se dice haber visto a hombres de negro ir a revisar los puntajes de la máquina y entrar a un extraño menú a cambiar algunas cosas. Un menú que un día olvidar cerrar, y quienes lo vieron atónitos observaron que en ese menú se encontraban las opciones de configuración para los efectos pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones, obediencia, mensajes subliminales, etc. Y fueron estos mismos hombres de negro, quienes se encargaron de llevarse las máquinas luego de que un joven de Portland falleciera a causa de un ataque epiléptico mientras jugaba Polybius. Luego de eso el juego desaparecería para siempre.